El feminismo liberal clásico y contemporáneo constituye una de las corrientes más influyentes dentro de la historia del pensamiento feminista y de la lucha de las mujeres por la ciudadanía, la igualdad y la autonomía. Comprender sus planteamientos implica no solamente revisar algunas demandas jurídicas concretas, como el derecho al voto o el acceso a la educación, sino también analizar cómo estas autoras y autores fueron construyendo una crítica profunda a la exclusión de las mujeres de la modernidad liberal. Hola, un gusto saludarles. Soy Magdimar León Torrealba, profesora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Y soy la responsable de la asignatura Teoría Feminista. En esta clase vamos a profundizar en el feminismo liberal clásico y contemporáneo, a partir de las obras de John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill, la Declaración de Seneca Falls y Betty Friedan. Más que realizar una revisión superficial de sus ideas, me interesa que podamos comprender cómo estas autoras y autores fueron elaborando una manera específica de entender la subordinación femenina y cuáles fueron las herramientas políticas, filosóficas y jurídicas que propusieron para enfrentarla. Como vimos en el tema 2, el feminismo liberal surge directamente vinculado al liberalismo político moderno y a las transformaciones producidas por la Ilustración, las revoluciones burguesas y la consolidación de la ciudadanía moderna. El liberalismo clásico colocó en el centro ideas como la libertad individual, la igualdad ante la ley, la autonomía, la racionalidad y la ciudadanía. Sin embargo, existía una contradicción enorme. Los derechos proclamados como universales excluían sistemáticamente a las mujeres. Las mujeres no podían votar, tenían enormes restricciones para acceder a la educación superior, no podían ejercer plenamente derechos económicos y jurídicos y en muchos casos quedaban legalmente subordinadas al marido dentro del matrimonio. Ante esto aparece la gran pregunta del feminismo liberal. ¿Cómo puede hablarse de igualdad universal cuando la mitad de la humanidad queda excluida de los derechos fundamentales? Esta pregunta atraviesa toda la tradición liberal feminista. Ahora bien, para comprender realmente la profundidad de estas discusiones, debemos ubicarnos también en el contexto histórico del siglo XIX. Estamos hablando de sociedades profundamente patriarcales donde la subordinación femenina era considerada natural, científica e incluso moralmente correcta. La idea dominante sostenía que hombres y mujeres poseían naturalezas esencialmente diferentes, que los hombres serían racionales, autónomos y aptos para la vida pública, mientras que las mujeres serían emocionales, sensibles y destinadas naturalmente al hogar y a la maternidad. Estas ideas no eran marginales, eran el núcleo mismo del orden social moderno. Y justamente por eso las críticas feministas resultaron tan profundamente disruptivas. Comencemos entonces con Harriet Taylor Mill. Durante muchísimo tiempo, la historia invisibilizó el papel intelectual de Harriet y colocó a John Stuart Mill, su esposo, como el gran pensador liberal, mientras ella aparecía como una influencia secundaria o como una colaboradora ocasional. Sin embargo, actualmente sabemos que Harriet Taylor fue una intelectual sumamente brillante y que gran parte de las ideas feministas presentes en la obra de Mill fueron construidas a través de un intenso diálogo intelectual entre ambos. Harriet Taylor vivió en la Inglaterra victoriana, una sociedad profundamente conservadora respecto a los roles de los sexos. Las mujeres de clase media y alta eran educadas para convertirse en esposas y madres obedientes.
Su educación estaba orientada fundamentalmente hacia la domesticidad, la moralidad y la dependencia masculina. En este contexto, Harriet desarrolla una crítica extraordinariamente avanzada para su tiempo. Uno de los aportes más importantes es identificar que la subordinación femenina no opera solamente mediante leyes explícitas, sino también mediante mecanismos culturales, emocionales y simbólicos profundamente naturalizados. Esto es muy importante porque anticipa discusiones que posteriormente serán centrales en el feminismo contemporáneo. Y yo diría que ella fue la precursora del concepto actual de patriarcado. Harriet observa que las mujeres son educadas desde niñas para interiorizar la subordinación como si fuese algo natural. Aprenden a valorar más el bienestar de los otros que el propio. Son socializadas para la complacencia y se les enseña que su valor principal depende de su capacidad de agradar y de servir a los hombres, a la línea de Rousseau. Es decir, la subordinación femenina no necesita imponerse únicamente mediante la fuerza, opera también mediante procesos de socialización y de construcción subjetiva. La autora plantea entonces que las mujeres no nacen subordinadas, son formadas socialmente para aceptar esta subordinación. Esta crítica cuestiona directamente el pensamiento esencialista dominante de la época. Harriet Taylor también reflexiona profundamente sobre la independencia económica de las mujeres y ella sostiene que mientras las mujeres dependan económicamente de los hombres, será muy difícil hablar de verdadera libertad. Algo que aún hoy día seguimos experimentando. Incluso hoy muchas mujeres permanecen atrapadas en relaciones violentas o en relaciones profundamente desiguales debido a la dependencia económica. Y esto ya lo sabemos con mucha claridad quienes trabajamos en materia de violencia contra las mujeres. Pero volvamos a Harriet. Ella comprende entonces que el acceso al trabajo remunerado y a la educación no es únicamente una cuestión económica, sino que es una condición fundamental para la autonomía subjetiva y política. Y aquí vemos claramente cómo el feminismo liberal vincula libertad con independencia individual. Pasemos ahora a John Stuart Mill. En su obra El sometimiento de las mujeres o La sujeción de las mujeres, publicado en 1869, Mill desarrolla uno de los textos más importantes del feminismo liberal clásico. Este libro constituye una crítica radical a la subordinación jurídica y social de las mujeres y cuestiona abiertamente la idea de inferioridad femenina. Y aquí es importante recordar que en el siglo XIX la supuesta inferioridad natural de las mujeres era considerada una verdad científica. Médicos, filósofos y científicos afirmaban que las mujeres eran menos racionales, más emocionales y menos aptas para la vida pública. Y en este punto me voy a permitir leer un fragmento de su libro, aquí en el libro El sometimiento de las mujeres, en el capítulo primero, él comienza señalando: mi propósito en este ensayo es explicar con toda la claridad que me sea posible las bases de una opinión que mantengo ya desde la primera época en que empecé a albergar opiniones sobre cuestiones sociales y políticas y que no se me ha debilitado ni variado desde entonces. Antes bien, se me ha reforzado al ir avanzando mi reflexión y mi experiencia de vida, a saber, que el principio que regula las relaciones sociales vigentes entre los dos sexos, entre paréntesis, la subordinación legal de un sexo al otro, es incorrecto por sí mismo.
y que en nuestros tiempos es uno de los mayores obstáculos que se oponen al desarrollo humano. Fíjense qué interesante, ya este señor lo que está diciendo, siglo XIX, hace 2 siglos atrás. Y que debería ser sustituido por un principio de igualdad perfecta, que no reconozca poder ni privilegios para una de las partes ni desventajas para la otra. La verdad es que el texto hay que leerlo completo. En el libro vemos entonces cómo Mill desmonta esta idea del sometimiento de una manera profundamente inteligente. Él sostiene que nadie puede afirmar cuáles son las verdaderas capacidades de las mujeres mientras que hayamos vivido históricamente bajo condiciones de opresión. Es decir, ¿cómo saber qué pueden hacer las mujeres si nunca se les ha permitido desarrollarse plenamente? Es la pregunta. Este argumento es extraordinariamente potente porque cuestiona el carácter natural de las diferencias entre los sexos. Mill afirma que las desigualdades entre hombres y mujeres no son producto de la naturaleza, sino de la educación, de la costumbre, de la socialización y las relaciones históricas de poder. Y aquí conecta directamente con Mary Wollstonecraft, aunque avanzando mucho más en términos políticos y en términos jurídicos. Uno de los aspectos más interesantes del sometimiento de las mujeres es la crítica que Mill realiza al matrimonio tradicional. Él sostiene que el matrimonio victoriano funciona como una forma de subordinación legalizada. ¿Por qué? Bueno, porque una vez casadas, muchas mujeres perdían autonomía jurídica y también económica. No controlaban sus bienes, dependían legalmente del esposo, tenían enormes restricciones para actuar públicamente y carecían de independencia económica en su totalidad. Mill llega incluso a comparar la situación de las mujeres casadas con otras formas históricas de dominación. Y aquí introduce una idea profundamente moderna en la que señala que una sociedad que proclama libertad no puede sostener relaciones jerárquicas y autoritarias dentro de la familia. Y fíjense cómo esto comienza a politizar la vida privada. Aunque Mill todavía no desarrolla la consigna de las radicales del siglo XX de lo personal es político, sí que cuestiona la idea liberal tradicional según la cual la familia sería un espacio natural ajeno a las relaciones de poder. Además, Mill sostiene que una relación amorosa verdaderamente humana solo puede existir entre personas libres e iguales. Y esto es sumamente importante porque cuestiona el modelo tradicional donde el matrimonio se sostenía sobre la obediencia femenina y la autoridad masculina. Mill también desarrolla una defensa muy importante del sufragio femenino. De hecho, fue uno de los primeros parlamentarios británicos en defender públicamente el derecho al voto de las mujeres. Y aquí su argumento sigue siendo profundamente liberal. Si las mujeres están sujetas a leyes, deben participar también en su elaboración. Es decir, no puede existir ciudadanía real sin participación política. Pero además, Mill plantea algo muy interesante, y es que la exclusión de las mujeres perjudica no solo a las mujeres, sino a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad pierde las capacidades intelectuales, éticas, políticas de la mitad de la humanidad. La igualdad aparece entonces no solo como una cuestión moral, sino también como una condición para el progreso democrático y civilizatorio y para el desarrollo. Ahora bien, dejemos hasta aquí los aportes de los Mill y vayamos a Estados Unidos. Aquí encontramos otro momento fundamental del feminismo liberal, la Declaración de Seneca Falls de 1848. Este documento, redactado principalmente por Elizabeth Cady Stanton, es considerado uno de los primeros manifiestos políticos feministas modernos.
Y aquí quiero destacar algo importante. Seneca Fall no solamente es una lista de demandas, es una intervención política sumamente estratégica. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque en la declaración se toma el lenguaje político más prestigioso de la modernidad norteamericana, la Declaración de Independencia, y lo utiliza para denunciar la exclusión de las mujeres, un poco al estilo de Olympia de Gauche, como vimos en el tema 2. Cuando Stanton escribe, sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y mujeres son creados iguales, está cuestionando directamente la hipocresía de una democracia que excluye a las mujeres. La declaración enumera múltiples formas de subordinación: la negación del voto, la exclusión educativa, la dependencia jurídica, la subordinación dentro del matrimonio, las restricciones económicas, la exclusión religiosa y las limitaciones personales. Y aquí aparece algo muy importante: la opresión femenina comienza a entenderse como una estructura compleja que atraviesa múltiples dimensiones de la vida social. Entonces no es solamente un problema legal, es político, es económico, es cultural y es simbólico. La demanda más polémica de Seneca Fall fue precisamente el sufragio femenino. Incluso algunos sectores progresistas de la época consideraban exagerada esta exigencia. Pero para las sufragistas el voto tenía un enorme significado simbólico. Representaba el reconocimiento pleno de las mujeres como sujetas políticas. Y aquí es importante recordar que el sufragismo fue un movimiento complejo y contradictorio, puesto que no todas las sufragistas compartían las mismas posiciones políticas. Existían tensiones respecto a la clase social, respecto a la raza, a la etnia, respecto a las estrategias de lucha y también en relación con los otros movimientos sociales. Muchas mujeres negras y obreras criticaron posteriormente que las demandas sufragistas blancas de clase media no incorporaban suficientemente sus propias experiencias de opresión. Y esta será una de las críticas más importantes al feminismo liberal, es decir, su tendencia a universalizar la experiencia de las mujeres blancas, burguesas y occidentales. Pero antes de cerrar esta parte de la clase vinculada al sufragismo, me gustaría detenerme un momento no solamente en las ideas políticas del movimiento, sino también en la experiencia humana y emocional de las propias sufragistas. Porque muchas veces cuando hablamos del sufragismo lo reducimos a una simple demanda jurídica, el derecho al voto. Pero detrás de esa exigencia existió un movimiento profundamente valiente, complejo y radical para su época. Las sufragistas no buscaban únicamente introducir una papeleta en una urna electoral. Lo que estaba en juego era algo mucho más profundo: el reconocimiento de las mujeres como sujetas políticas, racionales y plenamente humanas. Y esto puede parecer evidente hoy, pero durante siglos la idea dominante, como ya hemos ido viendo, sostenía que las mujeres no estaban capacitadas para la política. Y bueno, las políticas de esta clase podrán confirmar que esto aún se mantiene. Pero para el momento se afirmaba que las mujeres eran demasiado emocionales, demasiado inestables o demasiado naturales para participar en asuntos públicos. La política era considerada un espacio masculino porque se asociaba con la razón, con la autoridad y con la ciudadanía. Mientras tanto, las mujeres eran confinadas al espacio privado. Por eso, las sufragistas fueron consideradas profundamente peligrosas. No solamente cuestionaban una ley, cuestionaban el orden social completo. Imaginen por un momento lo que significaba para una mujer del siglo XIX salir sola a una plaza pública, tomar la palabra, escribir panfletos políticos, organizar reuniones o marchar exigiendo derechos. Muchas fueron ridiculizadas públicamente.
Las llamaban histéricas, malas madres, mujeres masculinizadas, inmorales, enemigas de la familia y bueno, pare usted de contar. La prensa de la época solía caricaturizarlas de manera cruel. Las presentaban como mujeres feas, agresivas o desequilibradas. Precisamente porque una mujer que reclamaba su autonomía era vista como una amenaza al orden establecido, que ahora llamamos el orden patriarcal. Y es que cuando las mujeres desafían los mandatos de género, frecuentemente son castigadas socialmente. Las sufragistas no solamente enfrentaron oposición política, también enfrentaron violencia simbólica, desprestigio social e incluso violencia física. En Inglaterra, por ejemplo, las sufragistas encabezadas por Emmeline Pankhurst y las integrantes de la Unión Política y Social de Mujeres comenzaron a radicalizar sus estrategias debido al bloqueo constante del Estado frente a sus demandas. Muchos realizaron actos de desobediencia civil, realizaron protestas públicas, interrupciones de actos políticos, huelgas de hambre, cadenas humanas y manifestaciones masivas. Numerosas sufragistas fueron encarceladas. Y aquí ocurre uno de los episodios más duros y emblemáticos del movimiento, las huelgas de hambre en prisión. Las mujeres encarceladas comenzaron a negarse a comer como forma de protesta política. Y el Estado respondió alimentándolas a la fuerza, mediante procedimientos extremadamente violentos y humillantes. Definitivamente fueron torturadas. Les recomiendo ver la película Sufragistas o Suffragette del año 2015, que se las he colocado en el Classroom, les he dejado la lista de reproducción de la película en YouTube. Entonces, el sufragismo no solo transformó leyes, transformó también la relación de las mujeres con el espacio público, con la palabra y con sus propios cuerpos. El espacio público moderno había sido construido como un espacio masculino. Las mujeres podían circular en él, pero no podían apropiárselo políticamente. Entonces, las sufragistas irrumpen en la ciudad moderna diciendo: nosotras también somos parte del pueblo, nosotras también somos ciudadanas. Y como les acabo de mencionar, el movimiento sufragista, bueno, también tuvo tensiones internas importantes. Muchas de las líderes más visibles eran blancas y de clase media, y esto generó muchísimas críticas por parte de las mujeres negras o de las mujeres obreras, que señalaban que sus propias experiencias de opresión pues eran diferentes. Por ejemplo, la señora Sojourner Truth, una mujer negra que había sido esclavizada, ya había cuestionado décadas antes la idea de una experiencia femenina universal. Esto gracias a su discurso, ¿acaso soy una mujer? Con esta pregunta ella mostraba cómo las mujeres negras quedaban fuera tanto de la feminidad idealizada como de muchos discursos sufragistas centrados en mujeres blancas. Esto es muy importante porque nos recuerda que el feminismo nunca ha sido un movimiento homogéneo. Siempre ha existido atravesado por tensiones, tensiones de clase, tensiones de raza o de etnia, por el colonialismo, por temas vinculados a la sexualidad y por las distintas experiencias de opresión. Sin embargo, a pesar de sus límites y de sus contradicciones, el feminismo, y más específicamente el sufragismo, produjo una transformación histórica enorme. Por primera vez, a gran escala, las mujeres comenzaron a organizarse políticamente como colectivo para reclamar derechos en nombre propio. Y esto cambió para siempre la historia de la ciudadanía moderna. El sufragismo abrió una grieta fundamental en el orden patriarcal. La idea de que las mujeres podían pensar, hablar, decidir y participar políticamente en igualdad de condiciones. Y aunque hoy muchas veces damos por sentado el derecho al voto, es importante recordar que fue conquistado gracias a mujeres que enfrentaron cárcel,
humillación, persecución y violencia para ampliar los límites de la democracia. Muchas de ellas jamás llegaron a ver plenamente realizados los derechos por los que luchaban, pero abrieron un camino histórico sin el cual sería imposible comprender las luchas feministas contemporáneas. Pero avancemos ahora hacia el siglo XX y entremos en la obra de Betty Friedan. Con Friedan nos encontramos ya en otro contexto histórico. Las mujeres ya han conquistado importantes derechos formales, ya tenemos garantizado el derecho al voto, ya tenemos acceso a universidades, ya hay una mayor participación laboral. Sin embargo, Friedan muestra que la subordinación femenina continúa operando de formas mucho más sutiles y complejas. En la mística de la feminidad, publicada en 1963, Friedan analiza la situación de las mujeres norteamericanas de clase media durante la posguerra. Y aquí el contexto histórico es fundamental. Después de la Segunda Guerra Mundial, existió una enorme presión cultural para que las mujeres regresaran al hogar. Durante la guerra, muchas habían ingresado al mercado laboral debido a la ausencia de los hombres que estaban movilizados militarmente en la guerra. Pero una vez terminada la guerra, comenzó una intensa campaña cultural orientada a reinstalar la domesticidad femenina. La publicidad, las revistas, la televisión, el discurso psicológico y el modelo familiar dominante promovieron la imagen de la ama de casa feliz, la mujer bella, sonriente, dedicada completamente al esposo y a los hijos e hijas, rodeada de electrodomésticos y de objetos de consumo. Friedan desmonta críticamente esta imagen. Ella sostiene que detrás de esa aparente felicidad existía un profundo vacío existencial. Y aquí aparece uno de sus conceptos más importantes, el problema que no tiene nombre. Este concepto surge de las entrevistas que la autora realizó a mujeres que aparentemente tenían vidas exitosas según los parámetros sociales de la época. Estamos hablando de mujeres casadas, con un esposo, con hijos e hijas, mujeres con una casa y con estabilidad económica. Pero aún así, estas mujeres experimentaban ansiedad, tristeza, sensación de vacío, frustración, pérdida de identidad. Friedan demuestra entonces que este sufrimiento no es individual ni patológico, es político. Y aquí realiza un movimiento teórico fundamental. Transforma el malestar privado en una cuestión social y estructural. La autora sostiene que las mujeres han sido convencidas de que su única realización posible se encuentra en la maternidad, en el matrimonio y en la domesticidad. Pero reducir la identidad femenina exclusivamente a estos espacios produce un profundo empobrecimiento subjetivo. Uno de los aportes más interesantes de Friedan es su crítica a la cultura de consumo de los años 50 y 60. Ella muestra cómo el capitalismo de consumo utiliza la domesticidad femenina como espacio de control social. La mujer aparentemente moderna puede consumir productos, pero sigue atrapada en un modelo profundamente limitado de existencia. Y aquí aparece nuevamente el núcleo liberal, la necesidad de autonomía individual. Friedan insiste en que las mujeres deben tener la posibilidad de construir proyectos propios. Entiéndase, proyectos intelectuales o proyectos profesionales o políticos o creativos. No se trata de negar la maternidad o la familia, se trata de cuestionar que esas sean las únicas formas de legitimar la existencia femenina. Sin embargo, Friedan también recibió críticas importantes. Su análisis estaba centrado fundamentalmente en mujeres blancas, de clase media, norteamericanas. Y muchas mujeres pobres
racializadas o trabajadoras señalaron que sus experiencias eran distintas. Y bueno, para muchas de ellas el problema no era la domesticidad obligatoria, sino más bien la explotación laboral, el racismo y la precariedad económica. Estos temas, pues también ya veremos cómo paralelamente las feministas socialistas los abordarían. Aún así, Friedan abrió un debate fundamental sobre las dimensiones subjetivas, emocionales y culturales de la subordinación femenina. Y esto permitió que el feminismo comenzara a analizar la sexualidad, la maternidad, la familia, la vida cotidiana, el cuerpo y las relaciones afectivas como espacios políticos. Si observamos ahora entonces conjuntamente a Harriet Taylor, a John Stuart Mill, Seneca Falls y Betty Friedan, podemos ver claramente cómo evoluciona el feminismo liberal. En el siglo XIX, la prioridad era conquistar la ciudadanía formal, el voto, la educación, los derechos civiles, la igualdad jurídica. Y en el siglo XX aparece además la necesidad de cuestionar las formas simbólicas y culturales de opresión que persisten incluso después de conquistados ciertos derechos legales. Y esto nos deja preguntas que aún yo diría que son profundamente vigentes. ¿Basta con tener igualdad jurídica? ¿Cómo operan los mandatos culturales sobre las mujeres? ¿Qué significa realmente la autonomía? ¿Cómo se construye la dependencia? ¿Cómo intervienen las relaciones económicas y simbólicas en la subordinación femenina? Muchas de las discusiones feministas contemporáneas siguen dialogando críticamente con estas preguntas. Y aunque posteriormente otros feminismos cuestionarán los límites del liberalismo, resulta imposible comprender la historia de los derechos de las mujeres sin reconocer la enorme importancia de estas autoras y autores en la construcción del pensamiento feminista moderno. Entonces, dejamos hasta aquí este video y nos vemos en la clase del viernes. Gracias.